¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Hola, Bruno. Buenas ¿Cómo están? tardes. Buenas Hola, tardes. profe. Escuchándome, querida. Estoy en clase, querida. En primer lugar, les pido disculpas por la demora. Tuve unos problemas de conexión. Ahí se escucha mejor. Bueno, les decía, tuve unos problemas de conexión, así que les pido disculpas, pero rápidamente vamos a recuperar el tiempo perdido trabajando con los ejercicios que el profesor nos dejó para el día de hoy. Si hay algún delay o algún problema con la conexión, lo que voy a hacer es apagar el video, ¿sí? Para no consumir tantos datos de la red. Bien, según les comentó el profesor, tendríamos que ver hoy dos ejercicios, que son los ejercicios números 8 y 10, y con eso estaríamos dando por concluida la guía de patrimonio neto. Estos dos casos que nos quedan por ver tratan sobre la misma temática, que es la reexpresión de las partidas del patrimonio neto. Voy a compartir un archivo con ustedes. Sí, les pido que todos busquen, por favor, en la guía el ejercicio 8, en primer lugar. Ese es el que vamos a resolver primero y después vamos a continuar con el 10, pero ya con por ahí un poco más de idea de cómo deben trabajar este tipo de ejercicios. Yo estoy buscando acá el ejercicio 10 también para compartirlo. Para compartirlo lo vamos a leer y después vamos a comenzar. Les pido un segundito más. Y, bueno, ahora estoy compartiendo con ustedes la guía de patrimonio neto. Los ejercicios que vamos a ver es este ejercicio 8, Gibraltar, y Leones Sociedad Anónima. Esos dos. Es decir, vamos a empezar con el 8. Es este que estamos viendo ahora. Vamos a leer primero el enunciado y vamos a ver con qué datos contamos para poder contestar lo que nos están pidiendo. Este ejercicio dice que la sociedad Gibraltar, sociedad anónima, cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. Y le presenta la siguiente información sobre sus patrimonios. Cierra 31 de diciembre y les da los datos al 31 de diciembre del X6, ¿sí?, por un lado, y del X7 por otro. De esos dos ejercicios económicos, a esas fechas les dice cuál es el total del activo y cuál es el total del pasivo. No tenemos una desagregación de cómo se componen, ¿sí?, ellos, pero en este caso no los necesitamos porque vamos a trabajar justamente con los componentes del patrimonio neto. También nos dice que la asamblea de accionistas, ¿sí?, del 16 de abril del X7 aprobó la siguiente distribución de utilidades. Es decir, que los accionistas reunidos en la asamblea general lo que hacen es tomar decisiones respecto a qué destino darle a las utilidades que obtuvo la sociedad en un periodo determinado, o las acumuladas
también podría ser. En este caso, nos dice que se decidió, por un lado, asignar al directorio honorarios por la suma de 500 pesos. Nos aclara que ya estos honorarios estaban provisionados, ¿sí? Y que además habían sido provisionados por el monto por el que finalmente se terminaron aprobando, ¿sí? Además nos dice que se decidió distribuir dividendos en acciones, ¿sí? Por 2.000 pesos. Ustedes sabrán que esta distribución de dividendos en acciones no es otra cosa que una capitalización de las utilidades que no tienen, en este caso, un destino específico. Eh, podría también decidir capitalizarse previa desafectación, alguna reserva, ¿sí? Eso también lo han visto con el profesor cuando analizaron, bueno, cuáles son las decisiones que puede tomar una sociedad. En este caso van a provenir de resultados que hasta esa fecha no tenían un destino específico. Si bien no lo aclara, ¿sí? Todas estos resultados, ¿sí? Estas decisiones que se toman, tienen que ver con lo que acá dice distribución de utilidades. Ya vamos a analizar un poco más esta terminología que están usando acá, que no es del todo correcta. Después dice que se distribuyeron dividendos en efectivo, ¿sí? Por 1.000 pesos, y que se constituyó reserva legal por 240 pesos. ¿Cómo se trabaja y cómo se registran cada una de estas decisiones? Eso ustedes ya lo vieron. Lo trabajaron con el resto de los ejercicios de la guía. Entonces, yo les decía que no es correcto acá hablar de distribución de utilidades. ¿Alguien me podría decir por qué, analizando los conceptos, ¿sí?, que se incluyen dentro, ¿sí?, de este título? A la luz de lo que ya estudiaron, de los ejercicios que resolvieron, de los conceptos, ¿sí?, que les transmitió el profesor. Profe, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha perfectamente. Puede ser eh, que no esté del todo bien la definición de distribución de utilidades por los dividendos en acciones y la reserva legal. Bien. Acá hay decisiones de distinta naturaleza. Por un lado, englobamos dentro de distribución de utilidades algo que nosotros sabemos, ¿sí?, que es un gasto que se debe imputar al resultado del ejercicio. Son los honorarios de directores, o el director. Ustedes habrán visto que existen dos tratamientos contables, ¿sí?, que usualmente se le da a este tipo, ¿sí?, de decisiones. Una de ellas, ¿sí?, que la correcta, desde nuestro punto de vista, y también la que hoy indican que se debe seguir según las normas contables profesionales, es considerar la retribución que corresponde a los miembros del directorio como un gasto imputable al ejercicio en el que esos servicios fueron prestados, ¿sí? Y no equiparar a los directores con los accionistas y considerar que esto se trata de una distribución de utilidades. Por lo que nos dice el enunciado, ¿sí?, el criterio que siguió la firma es provisionarlos, es decir, considerar un resultado imputable al ejercicio en el que esos servicios fueron prestados. Por lo tanto, ¿sí?, si bien es una atribución del directorio asignar, ¿sí?, su cuantía, en este caso nosotros ya lo que se ve que se hizo es registrarlo como un resultado. Entonces, por un lado tenemos honorarios al directorio, ¿sí?, que no sería una distribución de una utilidad, sino que es parte de los gastos en los que se incurrió para obtener esta utilidad, que luego es distribuida. Con los dividendos en acciones, también dijimos, no se trata de una distribución de utilidades, sino de una capitalización de resultados, en este caso, acumulados por la entidad. Entonces,
veremos que esta decisión, ¿sí?, no va a afectar la cuantía, ¿sí?, ni la composición del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque esto ya fue provisionado, y fíjense que el monto coincide, el asignado con el provisionado. En este caso vamos a tener un cambio cualitativo, ¿sí? Es decir, vamos a ver que los componentes, ¿sí?, del patrimonio neto, ¿sí?, se van a ver afectados, pero no así su cuantía. Es decir, no va a verse, digamos, afectado su monto, dado que esto no es una distribución que implique una salida de recursos para la entidad, ¿sí?, ni presente ni futura, ¿no? Los dividendos en efectivo, en este caso sí, ustedes están frente a ¿qué? A una variación, ¿sí?, en el patrimonio neto que disminuye su cuantía. ¿En cuánto? En 1.000 pesos. En el momento de decidirse si esta distribución de utilidades, ¿qué va a ocurrir? Va a surgir para la entidad, ¿sí?, un pasivo y un derecho de los accionistas de percibir, en función de la tenencia, de su tenencia, los dividendos que le corresponden. Entonces vamos a tener que registrar un pasivo en el momento en que se adopta esta decisión. Y bueno, por último, tenemos acá la reserva legal, que también va a implicar una modificación en términos de componentes, ¿sí?, pero no de cuantía. Es una permutación de elementos del patrimonio neto. Entonces, analizado estas decisiones, vamos a ver qué otra cosa ocurrió. Dice que se dispuso además la capitalización del aporte irrevocable en su totalidad. Nosotros, hasta el momento, ¿sí?, no tenemos idea de cómo está conformado el patrimonio neto en cuanto al relato que nos hace el ejercicio. Nosotros sabemos cuál es el total del pasivo, del activo del pasivo, y qué decisión se tomó en esta fecha. Pero nos dice que se dispuso la capitalización del aporte irrevocable, por lo tanto, se supone que en el patrimonio neto nosotros teníamos una partida llamada aporte irrevocables y que su cuantía al menos era de 4.200 pesos. Se destaca, dice, que dichas situaciones no fueron registradas por la sociedad. Por lo tanto, bueno, una tarea seguramente que nos van a solicitar es que nosotros procedamos a efectuar las registraciones contables. Dice que a continuación se brinda información sobre la composición, ¿sí? Bueno, acá encontramos un dato muy importante, que es cómo se compone el patrimonio de la entidad. ¿A qué fecha? ¿Sí? Y nos da la composición al 31 de diciembre de X6, es decir, a esta fecha. Nosotros lo que podemos hacer con estos datos, ¿sí?, de activo y pasivo, a cada una de estas fechas, es determinar la cuantía del patrimonio neto por diferencia. ¿Sí? Ustedes ya saben, el patrimonio neto, ¿sí?, es la diferencia entre el total de los activos y el total de los pasivos. Nosotros lo que hacemos es medimos, ¿sí?, a esta fecha todos los elementos, ¿sí?, que componen el activo y el pasivo, y una vez que determinamos su medida a esta fecha, por diferencia podemos saber cuál era la cuantía del patrimonio neto. En este caso, si nosotros tomamos 150.000 menos 130.000 pesos, vemos que la cuantía del patrimonio neto a esta fecha era de 20.000 pesos. Lo que no podemos advertir es cómo se compone. Para eso necesitamos esta información que nos da acá abajo. Acá sí nos dice que estos 20.000 pesos, fíjense que el total coincide, ¿sí?, este total de 20.000 pesos es la diferencia, ¿sí?, entre los activos y los pasivos, con lo cual el enunciado es coherente, ¿sí?, en eso. Y lo que sí tenemos acá es cada uno de sus componentes. Capital social dice que está representado por 10.000 acciones de valor nominal de 1 peso. Esto totaliza 10.000 pesos de capital social. Ajuste de capital, 1.000 pesos. Aportes no capitalizados, esto tiene una llamada acá, un asterisco, son los 4.200. Ustedes ya, esto seguramente lo han relacionado con el aporte irrevocable. El aporte irrevocable forma parte de los aportes no capitalizados hasta tanto la asamblea de accionistas toma una decisión respecto
de su capitalización. En este caso, también habrán visto que para formar parte del patrimonio neto tiene que cumplir ciertos requisitos en el aporte irrevocable. Vamos a suponer que se cumplieron, ¿sí?, todos los requisitos y por ende, ¿sí?, esta partida está formando parte de nuestro patrimonio neto. Nos dice que el resultado del ejercicio es de 4.800 pesos. Si nosotros sumamos el monto de cada uno de estos componentes, ¿sí?, del patrimonio neto, llegamos a los 20.000 pesos. Y acá nos dice que los aportes irrevocables, estos aportes no capitalizados, fueron integrados, están reexpresados desde dicho momento, el momento en el que se efectuó el aporte, ¿hasta qué fecha? Hasta el 31 de diciembre del X6. Y el coeficiente que se usó para su reexpresión es 1.06. ¿Sí? Es decir, entre el cierre del ejercicio, la fecha del aporte, y el cierre del ejercicio, se verificó una inflación del 5%. Entonces, nosotros contamos con este valor que está expresando moneda de poder adquisitivo de 31 de diciembre, al igual que el resto de los componentes, ¿sí? Nosotros vamos a partir de este supuesto de que todas las partidas que están formando parte del patrimonio neto, ¿sí?, están reexpresadas al 31 de diciembre del 16. Entonces, conocemos el total de activos y el total de pasivos, por diferencia sabemos cuál es su cuantía, acá nos dice cómo está conformado ese patrimonio neto, y además nos dice el enunciado que entre el 31 de diciembre del X6, inicio del ejercicio, y el cierre del ejercicio que nosotros, con el que nosotros estamos trabajando, ¿sí?, se tomaron decisiones. Perdón, estas que están acá. Se reunió la Asamblea General de Accionistas y decidió esto. Nos dice además que esto no fue registrado por la sociedad, es decir, que nosotros tendríamos que ocuparnos de efectuar todas las registraciones. Y además nos da datos adicionales respecto a alguna situación al 31 de diciembre del X7, es decir, a la fecha de cierre de nuestro ejercicio. ¿Qué nos dice? Que a la fecha no finalizaron los trámites relacionados con el aumento de capital, ¿sí? Si bien el 16 de abril se dispuso que se capitalice el aporte irrevocable, llegamos al cierre del ejercicio sin haber terminado con todos los trámites administrativos que hay que hacer, ¿sí?, en la Inspección General de Justicia para lograr su inscripción. Eso está pendiente. ¿Y qué nos dice? Bueno, nos dice que a esta fecha los coeficientes de reexpresión son los siguientes. Es decir, el primero que aparece, que es 1.20, está relacionando diciembre del X7 con diciembre del X6. Es decir, este sería el coeficiente que denominamos punta a punta, 1.20. Que nos permite reexpresar todas aquellas partidas que estén expresadas en moneda de poder adquisitivo de diciembre de X6, ¿sí?, y llevarla a moneda de poder adquisitivo de diciembre de X7. Tenemos otro coeficiente corrector que es el de abril, ¿sí?, que es 1,10. Ese tendríamos que usarlo si encontramos alguna partida que debamos reexpresar desde esa fecha hasta el cierre del ejercicio, y obviamente el de diciembre de X7 va a ser. ¿Qué les pide? Les pide que efectúen los asientos de ajuste pertinentes. ¿A qué fecha? Al 31 de diciembre del X7. A esta fecha. Que determinen el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del X7. Y que confeccionen el estado de evolución del patrimonio neto a la misma fecha, 31 de diciembre del. Y acá dice por el ejercicio, ¿sí? Y está bien, porque cuando estamos hablando de un estado de evolución, ¿sí?, lo que está mostrando es el cambio entre dos momentos diferentes, el inicio del ejercicio y el cierre. Bien, entonces, la primera parte de efectuar los asientos de ajuste, eso ya lo pueden hacer solos. ¿Por qué? Porque es parte de los temas que ya vimos y ejercitamos. Así que les voy a pedir que ustedes hagan, ¿sí?, en 5 minutos una propuesta
de cuáles son los ajustes que debería registrar al 31 de diciembre del 17 esta firma, considerando que esto no fue registrado en su momento, ¿sí? Ni esta distribución de utilidades, o mejor dicho, esta consideración del destino de los resultados no asignados, y tampoco se registró la capitalización de la apertura local. Así que les doy 5 minutos y les pido que alguno de ustedes se anime a compartir, ¿sí?, su propuesta y la revisamos entre todos.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguien pudo hacer algo? Hola, profe. Buenas. ¿Pudieron hacer algo? Sí, Bien. Es decir, tenemos una propuesta de solución al menos. ¿Querés, querés, com- voy querés diciendo lo compartir? que... Podemos hacer así. Si Sí, quiere alguien y se anima a compartir tu pantalla, lo vamos viendo. Y si no, ustedes me van diciendo y yo voy armando el asiento. bueno. Tenía pensado, tengo en el Excel y mientras decirte cómo lo resolví, Bueno, para que vos no pares de compartir, dale, perfecto. Yo voy anotando acá y voy haciendo los asientos. Si ustedes me van diciendo. ¿vale? Primero, estaban los honorarios y como había una aclaración que ya estaban provisionados, entonces lo primero fue debitar la cuenta provisión para honorarios Bueno, y como no dice la forma de pago, eh, me imaginé que era caja por 500. a ver. El asiento entonces sería, ¿qué débito y qué crédito? Debito la provisión y acredito caja. ¿No habría que reimputar resultados del ejercicio A ver. contra resultados no asignados? Esta, Profe, primero no había que ajustar los saldos. bueno, acá ya tenemos tres, bien, tres opiniones diferentes. Bueno, bien, vamos por partes. ¿Están de acuerdo ¿Puedo con, decir por qué no ajusté? primero, veo que no todos están de acuerdo con este asiento, ¿sí? Antes de ajustar, ¿sí? Vamos con las cuentas que debitamos y acreditamos, ¿sí? Después vemos el tema del ajuste. Ahora, nosotros estamos registrando aparentemente esta decisión que tomó la asamblea, que fue asignar honorarios a los directores por 500 pesos. Esta es la propuesta de registración que primero me hicieron sobre cómo debo contabilizar esa asignación de honorarios. ¿Alguien propone algo distinto? ¿Todos están de acuerdo con que debemos hacer provisión para honorarios a directores a caja? Yo lo hice Sería diferente. a pagar. Bien. ¿Qué nos dice acá? Acá nos dice que aprobó una distribución, en este caso una asignación de honorarios, ¿m? Por 500 pesos. Dice que se abonó en efectivo esos honorarios en algún momento. Dice que está provisionado, o sea, como que ya lo hicieron ese cálculo, ¿no? ¿Qué significa que se registró la provisión al cierre del ejercicio anterior? ¿Qué se hizo? Que se reconoció un resultado negativo por los honorarios y una provisión que sería un pasivo. Que es un pasivo, bien. Ahora, ¿sí? Eso fue una estimación que hizo el directorio al cierre del ejercicio. Ahora, quien tiene la decisión, ¿sí? La facultad para tomar esa decisión, es la asamblea y dijo, ok, son 500 pesos. Tenemos que, ¿sí? De evitar provisión, perfecto, pero la contrapartida, ¿cuál es? Ustedes cancelaron la obligación que tienen para con los directores a esa fe. Con la simple decisión Claro, directamente se ahí sería cancela. no. No, nunca se entregó el efectivo, ¿sí? Entonces, ahí Está bien. proponen acreditar qué cosa. Honorarios, Y honorarios a pagar. directores, Mm. a pagar, ¿sí? Entonces, el pasivo sigue existiendo, ¿sí? Pero ahora pasa de determinable a determinado, ¿sí? Bueno, tengo el pasivo registrado. Está, los honorarios. No hay diferencia, ¿sí?
Así que no hay más nada que hacer. ¿Qué otras decisiones se tomaron? ¿No íbamos a hablar del ajuste por inflación? Lo vamos a dejar Disculpe. para un ratito más adelante, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo que ustedes omitieron hacer o que lo que mejor dicho, lo que la empresa omitió hacer a esta fecha, ¿sí? La asamblea tomó decisiones, ¿sí? Y esas decisiones no fueron registradas. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar es registrar las decisiones que se tomaron, ¿sí? Una decisión tenía que ver con los honorarios. ¿Qué otra decisión tomó la asamblea? Después puse, bueno, no está en el mismo orden, pero trabajé con la reserva. Primero lo que hice fue ¿Sí? verificar que el resultado del ejercicio, el 5%, iba para reserva legal, y como segundo, que la reserva legal no pasara el máximo del 20% y se cumplen las dos. Así que ahí estaría trabajando sí con los 240 de reserva legal. Bueno, es decir, primero hiciste los controles, ¿sí? Con los topes que establece el artículo 70. Y después procediste a Sí, registrarlo, ¿no? Bien, bueno, vamos a hacer eso sí. numéricamente, no vamos a seguir este orden, no importa. El orden era meramente iniciativo. Acá le voy a poner la reserva legal, que es lo que vamos a trabajar ahora, con 270 pesos. Entonces, vamos a tomar esta referencia y vamos a decir. Topes, ¿sí? ¿Qué tenemos? Por un lado, la reserva legal no puede superar el 20% de qué cosa. Del, eh, del capital, no, del patrimonio neto. ¿Alguien opina de otra forma? ¿Cómo era? ¿Cuál es el tope? ¿Sí? Que El nos indica? capital. Sí, perdón. El capital, sí, pero es el capital expresado ¿en qué moneda? En moneda homogénea, ¿sí? Con lo cual, nosotros Sí, no solo deberíamos tomar el capital, sino que también tendríamos que estar adicionándole el ajuste, ¿sí? En nuestro caso particular, a esta fecha, ¿sí? Si ustedes se fijan cómo está compuesto el patrimonio neto, tenemos el capital social, si lo puedo poner para que me quede un poco más prolijo, de lado, el capital social, les decía, por valor de 10.000 pesos. ¿Qué más tenemos? Ajuste de capital por 1000. 1.000. ¿Qué más tenemos? Aportes no capitalizados y resultado del ejercicio. Entonces, eh, 4.200 y 4.800, ¿no? Esto fíjense que suma los 20.000 pesos, que es la diferencia entre el activo y el pasivo. A esa fecha. Bien, entonces, en nuestro caso, ¿qué habrá tomado? ¿Cuál es nuestra base? Los 11.000 pesos, ¿no? Sí, Bueno, entonces, en este caso, si tomamos el 20% de estos 11.000 pesos, ¿qué nos da? 2.200 pesos. ¿Y eso con qué se compara?
Los 2.200 que no hay, por lo menos en la información que da el patrimonio neto al 31/12 del 6, no hay reserva legal. Es decir, el saldo es 0 en esa fecha. Claro, Con lo cual, estamos por debajo, ¿sí?, de este valor. La reserva legal tiene un saldo de 0, no hay reserva constituida. Bueno, los 240 que se proponen constituir, ¿sí?, si se suman al saldo de la reserva de esa fecha, estarían por debajo del tope del 20%. ¿Y cuál es el otro? y el otro es el 5% del resultado del ejercicio. ¿Hace el resultado? ¿Qué? Sí, el resultado, yo diría, y así lo dice la norma, de la ganancia, ¿sí? Porque el Sí. resultado puede ser una pérdida. Claro, sí. De la utilidad, ¿sí? En este caso, la utilidad del ejercicio es de 4.800 pesos y el 5%, ¿sí?, de la ganancia del ejercicio que está considerando esta asamblea es de 240 pesos. Es el monto que, en definitiva, ¿sí?, Habían aparece aprobado. acá como aprobado. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es una disposición, recuerden, legal. Por lo tanto, ustedes al cierre del ejercicio anterior directamente podrían haber registrado, ¿sí?, como mínimo, ¿sí?, estos 240 pesos de reserva legal. El directorio, ¿sí?, puede, el directorio, la asamblea puede aprobar una reserva por un importe superior, ¿sí? Recuerden que esto es el límite, es el mínimo, ¿sí? No es un tope, ¿sí?, en realidad. Es el piso, ¿sí?, el 5% de la ganancia del ejercicio. Y no puede exceder el 20% ¿Puedo hacer una, Sí. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Que ya a partir del parcial estoy actualizándome. Nosotros tenemos la información de que el resultado del ejercicio del año 6 es 4.800. Y nosotros en este momento estamos trabajando en el año 7, el día 16, mes 4 del año 7. Entonces, ahora nosotros tenemos que acreditar reserva legal, y estaba pensando de que ese resultado de ejercicio que había sido del año anterior, ahora es resultado no asignado, porque cuando se saldaron las cuentas al final del ejercicio, para el siguiente año está clasificado ese monto por en resultados no asignados. Sí, vos hablás de este resultado, ¿sí?, estos Sí, 4.800. Sí. ¿Qué hacemos cuando se inicia el ejercicio económico inmediato siguiente? Que es este que, en nuestro ejemplo, arrancó el 1 de enero del X7. Lo que tenemos que hacer es sí, transferir el saldo, ¿sí?, de resultados del ejercicio, ¿a dónde? A resultados no asignados. Eso es lo que claro, hacemos. claro. Acá no lo hicimos, simplemente porque era, era simplemente hacer esta reimputación en el pasivo. Ahora, ¿sí?, Bien, lo que debemos hacer es, como primer asiento, transferir el saldo de resultados del ejercicio a resultados no asignados. ¿Y eso cómo lo hacemos? En este caso el resultado es positivo, ¿sí? Por lo tanto, sí, tendría que de acreditar evitarse. el resultado del ejercicio y acreditar resultados Resultados no no asignados. asignados por el total. Yo me estaba poniendo los valores, creo que por ahí, ¿sí? Bien. Ahora, si querés, registremos la constitución de la reserva. ¿Cómo la registran? Y es de resultados no asignados debitándose a reserva legal acreditándose por 240. Bien. ¿Eso quedó claro? ¿Hasta ahí? ¿Lo que hicimos? Registramos, acá reimputamos, ¿sí?, transferimos el saldo de
Resultado del ejercicio, resultados asignados, y acá lo que hicimos es constituimos la reserva legal por 240 pesos, que es el monto que había asignado la asamblea, y que verificamos que cumple con lo previsto por el artículo 70 de la Ley General de Sociedades. ¿Sí? ¿Estamos? Pero acá salteamos dos decisiones que Sí, nos está faltando considerar. ¿Sí? ¿Qué pasa con los dividendos? los primeros dividendos son, se van a considerar como un pasivo y que serían por el saldo de 2000, y los segundos que son esos que se han pagado en efectivo. Vamos por eh, partes. El primero me decís sí, que para vos es un pasivo. sí. Un pasivo. ¿Y el segundo qué Em, es? el pago de los dividendos por caja, Bueno, que es También dividendos vamos, cedidos a caja por mil. un segundito. Vamos a Eso es retomar. también un pasivo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijimos respecto de los dividendos en acciones? ¿Sí? ¿Qué implica distribuir dividendos en acciones? Significa que a los accionistas se les van a entregar, ¿sí?, títulos que representan esas acciones. Pero, ¿de dónde existe un aporte nuevo, ¿sí?, de fondos por parte de los accionistas? En ese caso, ¿está recibiendo la sociedad algo que incremente su activo? ¿Algún bien, dinero en efectivo? No. No, ¿Está entregando la sociedad? ¿Sí? No hay un aumento. Bien. Estamos distribuyendo. ¿Hay una reducción del patrimonio? ¿Hay una reducción de activos? ¿La sociedad está entregando dinero o algún bien? ¿O está asumiendo una deuda con los accionistas cuando decide distribuir dividendos en acciones? ¿Qué está bien, no haciendo? lo sé. ¿Qué está haciendo ahí? Por un lado, Ahí como está ustedes declarando vieron, que que va a haber menos resultados que se pueden distribuir. Eso es lo que está ocurriendo. Están capitalizando resultados que se acumularon, ¿sí? Con lo cual esa porción capitalizada no va a ser susceptible de distribución. Es decir, no se van a poder pagar por estos 2.000 pesos dividendos ni en efectivo ni en especie. Se incrementa el capital de la sociedad, ¿sí? Pero el patrimonio neto sigue inalterado. ¿Por qué? Porque lo que se capitalizó son resultados que acumuló la sociedad durante, ¿sí?, en este caso, este ejercicio económico. ¿Sí? Porque esto que se está distribuyendo, estas decisiones que se tomaron, son parte del resultado que se obtuvo en el ejercicio económico anterior. Acá, ¿qué se hizo? Durante el 2016 se obtuvo una ganancia de 4.800 pesos. ¿Y qué se dijo? Bueno, vamos a entregar, ¿sí?, vamos a repartir dividendos en efectivo, es decir, la sociedad le va a entregar a sus accionistas pesos efectivos, ¿sí?, del que tiene disponible en algún momento, ¿sí? No necesariamente dice el enunciado que se les pagó en efectivo ese día, ¿sí?, pero sí va a surgir la obligación de la entidad de, en algún momento, cuando el directorio lo establezca, lo que se hace en estos casos es darle la orden al directorio para que cuando disponga de los fondos, ¿sí?, necesarios, efectúe el pago a los accionistas. En este caso sí va a haber una disminución del activo. En este momento hay una disminución del patrimonio neto, ¿sí?, acompañada ¿con qué? Con el nacimiento de un pasivo para la sociedad, que es el compromiso que tiene con los accionistas, y cuando se satisfaga esa obligación, cuando se paga a los accionistas, va a haber una disminución del pasivo, ¿sí?, equivalente a ¿qué? A una disminución del activo, ¿sí? Es decir, va a haber en ese caso una variación, ¿sí?, en los dos elementos, pero por la misma cuantía. Va a disminuir el pasivo y va a disminuir el activo. Pero ¿qué pasa con las acciones? Cuando se
capitaliza. Cuando se distribuyen dividendos en acciones, lo que significa es que se le van a entregar más acciones a los accionistas sin que estos tengan obligación de hacer, sin que ellos hayan, digamos, entregado nada a cambio, y tampoco van a recibir más que un papel que representa más acciones, pero sobre el mismo capital. Les voy a dar un ejemplo, más sencillo que esto. Vamos a suponer que Bien, voy entendiendo, profe, gracias. el capital Ahí inicial ya- era de 1000 pesos. Vamos a suponer esto. Mira. Capital inicial 1000 pesos. Resultado de 100. ¿Sí? El patrimonio neto final es de 110. La sociedad tiene emitidas 100 acciones de valor nominal 10 pesos cada una, lo que hace un capital de 1000 pesos al inicio. Este es el inicio. Este es el cierre. Entonces, al cierre, voy a correr esto que me deja ver, al inicio del ejercicio, ¿sí? Si este era el patrimonio neto, tampoco entra la máquina, este es el resultado, ¿sí? Y este es el patrimonio neto al cierre. Nosotros podemos decir que al inicio, el patrimonio neto está constituido por 100 acciones, ¿sí? De valor nominal 10 que totalizan 1000 pesos. Por lo tanto, el valor patrimonial de cada acción es de 10 pesos. Al cierre del ejercicio, el patrimonio neto está compuesto por 1000 acciones, ¿sí? Perdón, por 100 acciones de valor nominal 10 pesos, que son estos 1000 pesos, más un resultado del ejercicio de 100 pesos, que eso totaliza 1100 pesos, y puedo decir que el valor patrimonial de cada acción es de 11 pesos, ¿sí? Fíjense, hubo un incremento en el valor patrimonial de la acción de 1 peso, originado ¿en qué? En el resultado que obtuvo la entidad de 100 pesos. ¿Estamos? ¿Qué pasa si la sociedad decide distribuir los dividendos en efectivo? Y distribuye el 100% del resultado. Dice, bueno, vamos a distribuir 100 pesos en efectivo. ¿Qué va a ocurrir con el patrimonio neto? El patrimonio neto va a disminuir en 100 pesos y en ese momento se pagaron en efectivo, ¿sí? El activo disminuye, obviamente, en 100 pesos. ¿Qué ocurre con el valor patrimonial de las acciones? Vuelve a 10, ¿sí? ¿Qué hubiese ocurrido si en lugar de pagar dividendos en efectivo por 100 pesos, lo que hace es distribuir dividendos en acciones? Es lo mismo que capitalizar esos 100 pesos de resultado. ¿Qué hubiese ocurrido? Estos 100 pesos de resultado se transforman en capital. Por lo tanto, la nueva situación sería, vamos a hacer así, capital, teníamos 1000 al inicio, tenemos resultado por 100, teníamos 1100 de patrimonio neto al cierre. Lo que hicimos en la situación A fue distribuir estos 100, por lo tanto, al cierre nos quedaron estos mismos 1000, pero nos quedaron 0 de resultados acumulados y el patrimonio volvió a ser 1000. Ahora, en una situación B, vamos a ver qué pasó. Tenemos 1000 pesos, ¿sí? Los seguimos teniendo, y lo que hacemos acá es disminuimos, ¿sí? Los resultados en 100 pesos, pero simultáneamente aumentamos el capital en 100. Con lo cual, el capital va a pasar a ser de 1100 y los resultados 0. Es decir, que en este caso de la distribución de los dividendos en efectivo, hay una disminución del patrimonio neto y por lo tanto, el valor patrimonial de cada acción va a seguir siendo 10. ¿Por qué? Porque distribuí en efectivo
la totalidad del resultado acumulado. En cambio, en este caso, ¿qué ocurrió? Esa distribución, ¿sí?, entre comillas distribución, o mal llamada distribución, en realidad es una capitalización de utilidades, ¿sí? Es sumar estos resultados al capital, dicho de forma sencilla. Con lo cual, el patrimonio neto, ¿sí?, no se va a ver alterado. Fíjense que al cierre del ejercicio, si yo obtuve 100 de resultados, el patrimonio neto es de 1100 y el valor patrimonial de cada acción es de 11 pesos, ¿sí? Si yo decido capitalizarlo, el resultado va a pasar a ser 0, pero el capital va a ser 1100. Entonces lo que va a cambiar es la composición, ¿sí?, del patrimonio neto, pero no su cuantía. Va a seguir siendo 1100. ¿Se entendió? Con ese ejemplo más sencillo, ¿qué implica una Sí. cosa y qué implica la otra? Sí, pero Sí, Es muchas gracias. Es decir que cuando estamos hablando de una distribución de dividendos en acciones, lo que estamos hablando es de una capitalización de utilidades, ¿sí? Eso no va a implicar en ningún momento para la entidad, ¿sí?, desprenderse de recurso alguno, ¿sí? Van a aumentar la cantidad de acciones en circulación, pero el patrimonio neto va a ser el mismo, con lo cual el valor patrimonial por acción va a ser inferior, ¿sí? Pero no va a alterar qué cosa, no va a alterar si las acciones se distribuyen en proporción de la tenencia, la participación de cada accionista. Si algún accionista decidiera enajenar, ¿sí?, parte de sus acciones, eventualmente va a disminuir su participación o su valor patrimonial por su tenencia, ¿sí?, y su participación en el patrimonio neto. Pero en la medida en que las acciones se distribuyan en proporción a la tenencia inicial de cada uno de ellos, se van a ver con una mayor cantidad de acciones, cada una con un valor patrimonial inferior, ¿sí?, pero su valor total no se va a ver alterado. Entonces, dicho esto, ¿cómo registro esta situación que es la distribución de dividendos en acciones? ¿Cómo la registraría? resultados no asignados a dividendos en acciones a distribuir. Dividendos en acciones. Eso sería una posible denominación, se confunde, ¿sí?, pero aceptada al fin y propuesta por alguna parte de la doctrina. Bien, acciones a distribuir. Perfecto. ¿Y esta qué cuenta es? ¿De qué capítulo del patrimonio neto es? ¿Ustedes la expondrían formando parte de los resultados acumulados o de los aportes de los propietarios? ¿De los aportes, profe? Bien. Estos son resultados que se capitalizaron, por lo tanto, ¿sí?, si bien la vamos a mantener en una cuenta con una denominación similar a esta, hasta tanto se concluyan los trámites vinculados con la inscripción, ¿sí?, de ese aumento de capital, esto forma parte de los aportes, ¿sí?, va a formar parte de los aportes. Por eso les digo que esta denominación es concurso. Bien. ¿Qué nos está faltando registrar? Es por 2000 los dividendos. Sí, ahí cambiamos el valor. Son 2000 y los que son en acciones, que vamos a decir esta capitalización de utilidades fue por 2000, ¿y qué me está faltando registrar? Los dividendos en efectivo. Bien, ¿y eso cómo lo registro? Sería resultados no asignados a dividendos en efectivo a pagar. Bien, y dividendos en efectivo a pagar, cuenta de qué capítulo es. ¿De pasivo? Bien, es una cuenta patrimonial del pasivo. Perfecto. Una obligación que en algún momento va a tener que cancelarla.
entidad. ¿Algo más nos dice que ocurrió o que se decidió? Profe, ¿puedo hacer una Sí. consulta? Sí, Esos 3 asientos se podrían haber hecho en uno solo, ¿no? exacto. Sí. Todo se Está podría bien. haber hecho en una sola. Yo lo hice por separado para que ustedes vean que la naturaleza de cada una de esas decisiones y cómo las registramos. Normalmente nosotros registramos todo en un asiento. Sí, ¿y qué otra cosa se decidió? La capitalización de los aportes irrevocables. Bien. Entonces, esos aportes irrevocables se van a transformar en ¿qué? En capital, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tendríamos que registrar? ¿Sería acciones a distribuir, profe? ¿No? Acciones a emitir, ¿no? Más que O a distribuir, emitir, sí. porque nosotros por ahí llamamos a distribuir aquellas que provienen de una capitalización de utilidades. También podrían ser emitir. Acciones a emitir, creo que sería más representativo. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Lo que hicimos, registramos esto. Sí. Todo eso, voy a cambiar de lugar, lo podríamos haber hecho en un solo asiento, como hicimos acá, o en dos, mejor dicho. ¿Sí? Ahora, nosotros acá no hicimos nada más que registrar las decisiones que adoptó la Asamblea en esta fecha. ¿Qué nos está faltando trabajar? La unidad de medida. A nosotros, ¿qué nos convoca en este ejercicio? Esto no, esto se supone que ustedes ya lo manejan. Nosotros tenemos que reexpresar, ¿sí?, a moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre del X7 cada uno de los componentes que conforman este patrimonio neto al 31 de diciembre del X7. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer el trabajo de reexpresión. Volvamos al enunciado un segundito. Les voy a compartir. El enunciado. Fíjense que en este caso les pedía efectuar los ajustes. Los ajustes, los primeros que hay que hacer es todo lo que tiene que ver con decisiones no registradas. Lo segundo que les pide es que determinen el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre. Hasta el momento ustedes, ¿qué datos tienen? Activos y pasivos, el total del patrimonio neto a esta fecha, las decisiones que adoptó la Asamblea y el total del patrimonio neto al cierre del ejercicio. Porque lo pueden determinar por diferencia. Ustedes saben que si restamos estos dos elementos tenemos un total de 45.000 pesos. Ahora bien, esa diferencia, ¿sí?, esos 45.000 pesos, ¿qué incluye? Todas estas partidas y el resultado de este periodo. Ahora, ¿cómo podemos calcular nosotros, en base a los datos que tenemos, ese resultado del ejercicio? ¿Tienen alguna idea de cómo podemos hacerlo? Conocemos el patrimonio neto al inicio, conocemos los cambios, ¿sí?, de ese patrimonio, ¿sí?, producto de, de las decisiones que tomó la Asamblea, pero no conocemos otro de los elementos que está formando parte, ¿sí?, de este patrimonio neto al cierre, que es el resultado del ejercicio. ¿A alguien se le ocurre alguna idea de cómo calcularlo? Tenemos que hacer la diferencia de 45.000 con el nuevo patrimonio, que de todas formas sigue siendo 20.000, y que te daría 25.000, que ese sería el resultado del ejercicio del año 7. Bien, acá hay una propuesta, dicen,
Vamos a hacerlo por diferencia de patrimonio neto al inicio, al cierre menos patrimonio neto al inicio, 45, acá tengo 45 menos, lo voy a hacer acá, ¿sí? Me están diciendo que hagamos así. 25.000 entonces sería el resultado, según esta propuesta, del ejercicio económico que cierra el 31 de diciembre del 17. ¿Alguien tiene algo que observar a esa forma de calcularlo? Que se deberían tener en cuenta las acciones de la asamblea, o sea, las decisiones de la asamblea Bien, del perfecto. año X7. No, ahí está, exactamente. Para poder comparar dos cosas tienen que ser, ¿sí?, comparables entre sí. Y acá nosotros no podemos primero comparar por una razón estas dos magnitudes sin antes hacer algo. Profe, Sí, una consulta. ¿Usted está mostrando el Excel? Porque yo estoy viendo el Word. bien, perfecto. Gracias por avisar. Ahora les voy De a nada. compartir este. ¿Ahora están viendo? Sí, ahora sí. Sí, bien, Gracias. gracias. Gracias a vos. Les decía, una de las propuestas era restarle al patrimonio neto al cierre el patrimonio neto al inicio. Y decir, bueno, 25.000 pesos fue el resultado del ejercicio. Y decíamos, ¿podemos comparar estas dos magnitudes así directamente? Me decían, ojo, que nosotros tuvimos decisiones que tomó la asamblea respecto de este patrimonio. Entonces, algo tenemos que hacer con esto. ¿Cuál de todas estas decisiones ustedes considerarían, ¿sí?, para corregir, ¿sí?, este valor que se obtuvo lisa y llanamente restando dos patrimonios que ya nos dimos cuenta que no son comparables directamente? Podría Recuerden, ser, sí, recuerden siempre que el resultado del ejercicio, ¿sí?, es la diferencia, ¿sí?, entre estos dos patrimonios, siempre que las variaciones que se dieron no provengan de la interacción entre el propietario y la inversión, ¿sí? Es decir, que no se originen en qué esas variaciones, en aportes o retiros de los accionistas, ¿sí? Yo no puedo comparar directamente estas dos magnitudes si en el medio, en el transcurso de este ejercicio, hubo aportes de los accionistas o retiros, ¿sí? Entonces, de todas estas decisiones, ¿cuáles implican ese tipo de cambios en el patrimonio neto? Los dividendos en efectivo. Perfecto, los dividendos en efectivo. ¿Mm? Esto no incide, ya forma parte del resultado del ejercicio económico anterior. Esto implica una variación en la composición, pero no en la cuantía del patrimonio neto, al igual que la reserva legal. Pero, en este caso, ¿sí?, estamos frente a qué? A una disminución, ¿sí?, del patrimonio neto producto de un retiro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este retiro? ¿Qué problema hay al comparar estos dos? Que este patrimonio, en este número, ya se restaron los 1.000 pesos, ¿no? Y acá formaban parte, ¿sí?, del patrimonio neto del cierre. ¿Sí? Ahí hubo una disminución que habría que neutralizar, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? sí. Bien. Sí, sí. Eso no es resultado. Y no obstante, va a quedar subsumido en esta diferencia que ustedes calcularon. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que depurarlo de algún Restarle modo. 1.000 al 20.000, o sea, al patrimonio del año 6. Bueno, digo, bueno, el resto acá, para poder hacer comparables estos dos elementos, ¿no? Sí, Y ahí sí, decimos, bueno, en realidad el resultado fue 26.000. Si nosotros depuramos los 1.000 pesos que se llevaron los accionistas en el transcurso de este ejercicio. ¿Está bien? ¿Todos coinciden?
Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros no solamente tenemos el problema de depurar todos los aportes y los retiros de los propietarios que se verifiquen en este lapso de tiempo, sino que dijimos que tenemos que trabajar con moneda homogénea. Y además, habíamos dicho que estos saldos estaban expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre del X6 y que estos saldos estaban expresados en moneda de poder adquisitivo de diciembre del X7. Por lo tanto, esto es moneda homogénea a esa fecha, esta es moneda homogénea al X6, ¿y esto qué es? Moneda, ¿qué representa? Moneda de poder adquisitivo ¿de qué momento? Del mes 4, De del abril. año 7. Entonces estamos sumando y restando peras con naranjas, manzanas y otras frutas, ¿no? Sí, Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular el resultado del ejercicio que está incluido en este patrimonio que ya está expresado en pesos del 31 de diciembre del 27? ¿Podemos comparar estos 20.000 con estos 45.000? Esto está expresado No, en no, pesos de diciembre del X6 y esto está expresado en pesos de diciembre del X7. No, evidentemente no. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo voy a dibujar. A ver si... tenemos que ajustar las partidas del 6 por 1.02 creo que era. No, 1.2 y las partidas que corresponden de la Junta, ¿cómo se llama? De la Asamblea de Accionistas en el mes 4 con 1.1. Bien, entonces tendríamos que reexpresar todos los saldos de inicio a moneda de cierre, con el coeficiente punta a punta, que 1.2 es, ¿me dijeron ustedes? Sí, No sí. recuerdo. 1.2, que es el que puse acá. Y las decisiones, los cambios que se hayan dado en este periodo, también deben ser expresados, pero anticuando la partida con otra fecha. ¿Sí? En este caso tenemos retiros, ¿sí? Que son las distribuciones en efectivo. Si hubiese aportes, también tendríamos que expresarlos. Entonces, yo nunca encuentro las flechas. Siempre paso. Entonces las decisiones las tendríamos que también reexpresar, ¿no? Y en este caso, el coeficiente no va a ser el mismo. Es 1.1. Después vamos a ver bien detenidamente cuáles son los coeficientes y por qué usar cada uno de ellos en cada caso. Pero por el momento quiero que entiendan esta idea, ¿sí? Yo no puedo comparar esto con esto. ¿Por qué? Porque en este patrimonio final impactaron aportes y retiros, que yo tengo que depurar, y además esto no está expresado en moneda de poder adquisitivo en este momento, y además las decisiones que impactaron acá tampoco estaban expresadas en moneda de poder adquisitivo en este momento. Entonces, ¿cómo esquematizamos esto? Disculpe, profe. Sí. Es 1.1. Ah, nunca el pudo. mes. Perfecto. A los gritos todos me tendrían que haber dicho que era una aberración, ¿sí? Una bestialidad, porque si hubo inflación de esta fecha a esta fecha, nunca puede ser el de este tramito superior al de este tramito. Así que, para la próxima, por favor, grítenme que estoy haciendo una macana. Entonces, esto tiene que ser 1.1, me habían dicho, ¿no? 1.1. Ahora sí. No sé por qué puse 1.4, tal vez del otro ejercicio. ¿Se entendió? Entonces les digo, bueno, vamos a ver esto, cómo lo volcamos en un esquema. Y lo mostramos. Fíjense. Patrimonio neto inicial, dijimos 20.000 pesos. ¿Sí? La diferencia entre activos y pasivos, medidos, cada uno conforme el criterio de medición que hayamos adoptado, y expresados en moneda de poder adquisitivo de ese momento. Entonces yo lo tengo que llevar, acá estaba por diferencia, a pesos de diciembre del X7. Por eso lo multipliqué por 1,20 y llego a estos 24.000, ¿sí? Es llevar estos 20.000 a pesos de diciembre multiplicando por 1,20. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no?
Sí, profe. Bueno, luego tenemos que Vamos bien. verificar tenemos que considerar todas las variaciones modificativas, ¿sí? Que provengan de interacciones entre la sociedad y sus propietarios. En este caso, de todas, la única que vamos a considerar es esta, ya lo dijimos por qué, que es el pago de dividendos en efectivo. ¿Esto qué implica? Implica una reducción del patrimonio neto de 1.100 pesos, pero que nosotros no podemos tomar, ¿sí?, por 1.000 pesos porque está expresando moneda de abril, si mal no recuerdo. Bien. Entonces tenemos que reexpresarlo hasta el cierre del ejercicio para que sea comparable. Ahora sí sumamos, ¿sí?, en realidad, sumamos o restamos depende de qué partimos, ¿sí? En este caso lo restamos, ¿sí?, del patrimonio neto del inicio. ¿Por qué lo resto? Porque lo quiero comparar con el patrimonio neto del cierre, en el que ya fue restado esos 1.000, ¿sí?, expresados en moneda de cierre. Entonces, si yo parto del patrimonio neto al inicio, en este caso, como un retiro, tengo que restarlo para poder compararlo con los 45.000, ¿sí? Ahora sí, estos 22.900 son comparables con los 45.000 pesos. Y fíjense que esa diferencia entre 22.900 y 45 me dice que el resultado del ejercicio fue una ganancia de 22.100 pesos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo Sí, calculamos sí. la ganancia? Por diferencia, ¿sí?, pero previamente ajustamos por las variaciones modificativas y reexpresamos. Otra forma de calcularlo, ¿cuál sería? Fíjense, acá nosotros tomamos los 20.000 reexpresados, estos 24.000, ¿sí?, que es el patrimonio neto inicial, pero acá voy a aclarar en moneda de cierre. Moneda de cierre que es diciembre del X7. Entonces, comparo estos dos patrimonios que están expresados en moneda por adquisitivo del mismo momento, ¿sí?, que me da 21.000, pero tengo que considerar el ajuste, ¿sí?, luego de determinar la diferencia de 1.100 pesos porque está expresada en moneda de cierre. Y en este caso, tengo que sumarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no estaba incluido. Entonces acá lo resto, porque estaba incluido en el patrimonio neto del inicio, de acá, pero acá lo sumo porque no estaba incluido en el patrimonio neto del cierre. De las dos formas, ¿sí?, en un caso restando y en otro sumando, llegamos a el mismo importe de utilidad o ganancia del ejercicio de 22.100 pesos. ¿Se entendió? Entonces son dos conceptos fundamentales. No puedo determinar el resultado del ejercicio simplemente comparando el patrimonio neto al inicio y al cierre. Previamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar todas las variaciones modificativas que se dieron en ese patrimonio neto, producto de aportes y retiros, ¿sí? Y además tengo que considerar que si estoy trabajando con moneda homogénea, tengo que reexpresar todos los saldos de inicio, ¿sí?, en cada uno de los movimientos, para que todo esté expresando moneda de poder adquisitivo de cierre de ejercicio. ¿Está? ¿Entendieron las ideas, por lo menos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno. Ahora, ¿cómo plasmamos, ¿sí?, esto en uno de los estados básicos que nosotros denominamos estado de evolución del patrimonio neto? El estado de evolución del patrimonio neto lo que nos va a mostrar a nosotros es la composición del patrimonio neto y su evolución en el tiempo. Es por eso que es un cuadro de doble entrada. Tenemos. Un poco lento. No tengo tanto tiempo, así que se los voy a mostrar acá directamente. Y les voy a mostrar cómo lo armamos. Pero se los voy a ir indicando así. En las columnas, ¿sí?, de nuestro estado de evolución del patrimonio neto, nosotros lo que indicamos son
los componentes del patrimonio neto. ¿Sí? Y en las filas indicamos la evolución. ¿Cuáles son los componentes del patrimonio neto? Nosotros lo dividimos en aportes de los propietarios y resultados acumulados. Y a su vez, a cada uno de ellos, los dividimos en cada uno de estas partidas, que casi son las cuentas que vamos a nosotros tener en nuestro plan, ¿sí? En nuestro plan de cuentas. Los aportes de los propietarios están compuestos por capital social, ajuste de capital y aportes no capitalizados en este ejemplo en particular. Acá podrían aparecer otros aportes de los propietarios, ¿sí? Como por ejemplo una prima de emisión, ¿sí? En ese caso tendríamos que agregar acá una columna más con el título prima de emisión, ¿sí? Y por otra parte tenemos los resultados acumulados, que dividimos en aquellos que no tienen una asignación específica, son los resultados no asignados, y aquellos que tienen alguna asignación, como por ejemplo, estas reservas legales, esta reserva legal que nosotros constituimos en el ejercicio, ¿se acuerdan? Por 240 pesos, va a ir dentro de las ganancias reservadas. Si tuvieran reservas estatutarias o facultativas, deberían incluirlas dentro de las ganancias reservadas, pero en otras columnas. Entonces, de esta forma, nosotros estamos viendo cómo se compone, ¿sí?, el patrimonio de la entidad. Partimos de ¿qué? Siempre de los saldos al inicio del ejercicio. Esa primera fila, ¿sí?, lo que va a mostrar son, en definitiva, los saldos del cierre del ejercicio inmediato anterior, ¿sí? Este capital suscripto, este ajuste de capital, estos aportes no capitalizados, y los resultados no asignados. Si ustedes vuelven al enunciado de nuestro ejercicio, yo voy a ir acá a la hoja 1, van a ver que son estos valores, son los que muestra el estado de evolución del patrimonio neto al cierre del ejercicio inmediato anterior. Entonces vamos a volcar, ¿sí?, cada uno de estos valores en la primera línea, ¿sí?, de este estado, que nos va a decir que el patrimonio neto, ¿sí?, tenía estos saldos en cada uno de sus componentes. Fíjense que tenemos varios totales. Nosotros en general trabajamos con un total, ¿sí?, para los aportes de los propietarios, y acá no pusimos, pero sí sería bueno agregar un total para los resultados acumulados, ¿sí? Y un total general que es la suma de los totales de aportes de los propietarios y los resultados acumulados. Entonces, acá se los voy a marcar 20.000 pesos, ¿sí?, es los saldos al inicio del ejercicio. Estos saldos al inicio lo que están expresando es moneda de qué poder adquisitivo. Moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre del X6. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? De esta fecha. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer y mostrar acá es estos saldos al inicio, pero en pesos de cierre, ¿sí? Es decir, en pesos de poder adquisitivo 31 de diciembre del 17. A ese efecto es que nosotros incluimos acá, ¿sí?, una partida que dice ajuste a moneda homogénea. Que lo único que está haciendo es multiplicar estos saldos de inicio por el coeficiente punta a punta y restarle el valor de origen, el valor original, que son estos que están en la primera línea. Recuerdan que el coeficiente corrector, el punta a punta, era 2, ¿no? ¿Ustedes me habían dicho que era 2? No, 1,20, perdón, 20. Es 1,20. Entonces, si yo tengo que expresar cada una de estas partidas en peso de cierre, tendría que multiplicar por 1,20. Ahora bien, si yo multiplico 10.000 por 1,20 me da 12.000. ¿Por qué ponemos 10.000 acá y no 12.000? Porque el capital social, ¿sí?, No cambia. debemos mostrarlo. Sí, o sea, se va a mantener excepto que se haga una audiencia y se eleve, que es poco común. Disculpe por el perro. En realidad es una asamblea, ¿sí? Es la que los accionistas reunidos en la asamblea son los que deciden aumentar el capital.
Pero hay una disposición, ¿sí?, de la Ley General de Sociedades que nos dice que debemos mostrarlo y mantenerlo por su valor nominal. Y en este caso, bueno, y la RT8 creo que era, dice exactamente lo mismo, ¿no? Sabemos que el ajuste, ¿sí?, de este capital, ¿a dónde lo vamos a exponer? ¿Dónde lo vamos a sumar? En esta otra columna, ¿sí?, que está representando la cuenta, la partida, ajuste de capital. Esos 2.000 pesos los sumamos acá. Y además sumamos el ajuste del ajuste de capital, que es el 20% de 1.000 son 200. Por eso acá tenemos 2.200 pesos. Aportes no capitalizados, tenía un saldo de inicio de 4.200, multiplicados por 1,20, menos 4.200, les da 840. ¿Sí? 4.200 por 1,20 les va a dar 5.040. Y los resultados no asignados, si ustedes los multiplican por 1,20, les va a dar 5.760. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos los saldos al inicio del ejercicio en moneda. Esto no lo van a ver así discriminado en casi ningún estado de publicación. La mayoría que hace estas cuentas, que deben hacerse, y directamente pone una sola línea acá que dice saldo al inicio del ejercicio en moneda homogénea. ¿Sí? Directamente se exponen estos valores. Y hay, ¿sí?, luego una partida, un campo que dice modificaciones. ¿Sí? Que son, digamos, es un reglón que se deja previsto para aquellos ajustes que se hagan retroactivos, es decir, que modifiquen los saldos al inicio. Por ejemplo, ¿sí?, un ajuste de resultados del ejercicio anterior, ¿sí?, que se expondría, ¿sí?, acá no lo tenemos, ¿sí?, porque no tenía esa finalidad, pero tendrían que ponerlo en una línea y luego en información complementaria dar información adicional respecto de por qué se incluyó esta modificación a, en este caso, los resultados no asignados, ¿sí? Por qué se hizo este área que les doy como ejemplo. De esa forma sí tendrían luego los saldos al inicio modificados. Saldos al inicio modificados. Bien, como les decía, esto es el saldo al inicio. Lo que vamos a poner a continuación, ¿sí?, acá, son todas las causas que hicieron que arribemos a estos saldos al cierre. ¿Sí? Es decir, que nosotros vamos a tener saldos al inicio y saldos al cierre, y acá vamos a tener la explicación de cuáles fueron los motivos o las causas por los que se produjo esa variación o ese cambio, ¿sí?, en el patrimonio de la entidad entre estos dos momentos, ¿sí?, entre el inicio del ejercicio y el cierre del ejercicio. Si ustedes se fijan, estos 24.000 que aparecen acá es el saldo de inicio en moneda de cierre. Y acá abajo tienen los 45.000 pesos, que son los saldos de cierre en moneda de cierre. Entonces, ¿cómo llego de estos 24 a estos 45? Bien. Entonces me pregunto por las causas. Una de las causas, ¿sí?, que en este caso no modificó, no incidió en la modificación de la cuantía, pero sí de la composición, ¿sí?, fíjense en las columnas, la composición, fue la capitalización del aporte irrevocable. Estos 4.200 fueron capitalizados, transformados en capital social. Entonces, ¿qué hicimos acá? Sumamos al capital suscrito los 4.200 y el ajuste correspondiente, estos 840, lo sumamos en ajuste de capital. Entonces, acá suma dentro del aporte de los propietarios y resta por el mismo importe. De manera tal que, en términos netos, acá están combinadas, si nosotros sumamos esta fila, van a ver que la variación en la cuantía del patrimonio neto es 0. Pero sí cambió la composición. Y esto da cuenta no solo de los cambios en la cuantía, sino de los cambios en la composición. Pero además de esta capitalización del aporte irrevocable, también se tomaron decisiones que afectaron o la cuantía o la composición o ambas cosas. ¿Cuáles fueron las
decisiones. Por un lado tenemos la distribución de resultados acumulados que hizo. Por un lado, se decidió constituir reserva legal por 240 pesos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que indicar, ¿sí?, dentro de las ganancias reservadas, en la columna reserva legal, un aumento, ¿sí?, de 240 pesos. Y una simultánea disminución por el mismo importe en los resultados asignados. Fíjense que esto, nuevamente, no afecta la cuantía del patrimonio neto, pero sí su composición. Ahora, ¿por qué 288 y no 240? Porque 240 están expresando moneda de poder adquisitivo de qué fecha. Del 30 del 12, ¿no? Exacto. Del año 6. Del cierre del ejercicio anterior. ¿Sí? Acá. Y nosotros tenemos que reexpresarla en moneda de poder adquisitivo de diciembre del X7. Ahora, ¿qué coeficiente tomamos para reexpresarlo? ¿El del inicio 1,2. o el de la fecha de la asamblea? $1,2, me dijeron. Bien. Están expresando moneda de poder adquisitivo de diciembre del X6. ¿Sí? Y considerar, ¿sí?, la fecha de la asamblea para reexpresarlo, estaría vulnerando, desde nuestro punto de vista, una expresa disposición legal, ¿sí?, que indica que reservemos, ¿sí?, como mínimo el 5% del resultado del ejercicio. Si nosotros reexpresáramos a partir de esta fecha, que es la distribución del resultado del ejercicio, ustedes van a ver que el porcentaje, en términos de moneda homogénea, sería inferior, ¿sí?, al 5% que como mínimo nosotros tenemos que reservar. ¿Sí? Entonces, en el caso de estas reservas, que es la reserva legal, el coeficiente que tenemos que usar para reexpresarlo es siempre el del cierre del ejercicio inmediato anterior, porque tenemos que ver en moneda de poder adquisitivo, en moneda de qué momento está expresado el resultado que nosotros estamos reservando, en este caso. ¿Sí? ¿Qué pasa con los dividendos en efectivo? En este caso no hay discusión. En los dividendos en efectivo, si ustedes ven la bibliografía, hay algunos autores que lo que dicen es que hay que reexpresarlos desde el inicio del ejercicio, y otros que la reexpresión debe hacerse desde la fecha en que la asamblea decidió distribuir. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a seguir la guía de aplicación de la RT6, ¿sí?, que viene a zanjar estas diferencias, ¿no?, de criterio que ustedes se van a encontrar, y nos da las pautas que debemos seguir para proceder a la reexpresión de cada uno de los componentes que forman el patrimonio neto. Yo acá lo que hice es ponerle los puntos que considero más importantes. Por ejemplo, el de los aportes de los propietarios, ¿sí? Nos dice que deben expresarse de la fecha de la suscripción, ¿sí? En un momento, ¿sí?, las normas decían que era desde la fecha de la integración. En realidad, la doctrina sí en este punto es, digamos, consistente, coherente, y es, digamos, unánime, por decirlo de alguna manera, en considerar que debemos expresar desde el compromiso de aporte, ¿sí?, desde la suscripción del capital, independientemente de la fecha en la que se haya integrado. Los aumentos de capital por capitalización de resultados, bueno, acá ¿qué nos dice? Que todo lo que sean movimientos permutativos, como lo es la capitalización de utilidades o la constitución de reservas, lo reexpresemos desde la fecha del cierre del ejercicio anterior a la asamblea que los trata, siempre que la asamblea, al aprobar la distribución en este caso, o la capitalización, mejor dicho, o la constitución de la reserva, trate los resultados acumulados en moneda del cierre de ejercicio anterior. En ciertos casos, cuando
la asamblea resuelve con estados que están expresados en moneda de poder adquisitivo y resultados expresados en moneda de poder adquisitivo del momento de la decisión, ahí se debe tomar la fecha de la asamblea como fecha de origen, como fecha para hacer la anticuación de esa partida y luego la reexpresión. No es el caso en nuestro ejercicio, ¿sí? Así que nosotros, para estos movimientos permutativos, ¿sí?, que cambian la composición por una cuantía del patrimonio neto y que afectan los resultados acumulados, como capitalizaciones o constitución de reservas, vamos a tomar la fecha de cierre del ejercicio anterior. También hay, de acuerdo al libro que ustedes estén usando como, digamos, de consulta, van a encontrar diferentes opiniones y criterios al respecto. En lo que tiene que ver con las ganancias reservadas, bueno, nos dice que procedamos de la misma forma, ¿sí? Si se trata de movimientos permutativos. Ahora, ¿qué pasa con las reducciones, ¿sí?, de los resultados acumulados? Por ejemplo, los dividendos. Bueno, en ese caso, si bien hay polémica y hay diferentes posturas, acá nos dice, tomen la fecha de la asamblea como fecha a partir de la cual debe expresarse en este caso, estas distribuciones, ¿sí?, como los dividendos. Eso es lo que nosotros hicimos acá. Tomamos los 240 pesos, los multiplicamos por 1,20, porque se trata de que la constitución de una reserva legal, es un movimiento permutativo. En el caso de los dividendos en efectivo, tomamos la fecha de la asamblea, ¿sí?, porque es una distribución de utilidades. Entonces tomamos 2000 por 1,10. Y los dividendos en acciones, este es modificativo, ¿sí?, y este es permutativo, ¿sí?, estos dividendos en acciones, entonces los multiplicamos por la guía de aplicación por 1,20. Son 2400 los que terminamos restando. De todas maneras, dice que este movimiento tampoco altera la cuantía, ¿sí?, del patrimonio neto, solo la composición. Estos resultados, esta disminución en los resultados acumulados que tienen acá, en este caso no asignados, se ve compensada con el aumento de ¿qué? De el capital de la entidad. Entonces la variación, ustedes toman esto más esto, les va a dar que el total del patrimonio neto, ¿sí?, en el total del patrimonio neto no incide, ¿sí?, esto en su variación. O sea, pasó de 24 a 45 no por esta capitalización de utilidades, que es un movimiento permutativo, y tampoco por esta constitución de reserva, sino que disminuyó en 1.100 pesos por la distribución de dividendos en efectivo, y además la otra causa que explica la variación del patrimonio neto, ¿cuál es? Es el resultado que se obtuvo en el ejercicio, estos 22.100 pesos. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso es consistente con lo que nosotros habíamos hecho acá abajo. ¿Recuerdan? Les decíamos, expresamos los saldos de inicio, expresamos las variaciones modificativas y calculamos en este caso por diferencias de resultado. Estos 22.100 pesos son los que nosotros terminamos colocando como resultado del ejercicio, que suman resultados no asignados y suman el total. Estos valores que obtenemos como saldo del cierre van a ser los que resulten de cada una de las partidas que ustedes van a tener en su balance de sumas y saldos. Acá las obtenemos, ¿sí?, a través de la suma del saldo de inicio y los movimientos que tuvo. Es decir, esto estaría replicando, ¿sí?, el mayor de la cuenta capital social. ¿Sí? Si ustedes se fijan, van a tener que tener todos estos movimientos. Por supuesto que no los van a tener por ahí por estos valores, en este caso sí por estos valores, pero en otras partidas no. ¿Sí? No van a encontrar exactamente los mismos movimientos. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hicieron el asiento, los asientos los hicieron, recuerden, por los valores, por ejemplo, vamos a dar este caso, de los dividendos,
la reserva legal. Ustedes tenían la registración por 240, después tienen que hacer la reexpresión y ustedes van a tener en el mayor de la cuenta de reserva legal, no van a tener 288, van a tener un movimiento por 240, que es el asiento, y después van a tener otro asiento que esté reflejando los 48 pesos de recta, ¿sí? Entonces, la suma de los movimientos les va a dar 288, que va a ser el saldo que ustedes van a estar mostrando al cierre del ejercicio. Entonces, esta evolución del patrimonio neto nos muestra acá la composición, ¿sí? Y las causas de la variación, ¿sí? De este patrimonio neto entre estos dos momentos del tiempo, que son el inicio y el cierre del ejercicio. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la explicación, ¿sí? De los diferentes sucesos que fueron ocurriendo, ¿sí? Y cómo fueron alterando, ¿sí? La composición de estas partidas. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? está bueno el cuadro. Esto es un estado básico, ¿sí? Junto con el estado de situación patrimonial, estado de resultado y de evolución de flujo de efectivo. Es un estado Profe. básico que van a tener que hacer. Sí, díganme. El modelo para hacer el estado de evolución del patrimonio neto siempre va a ser así, o puede que cambie alguna fila o columna. No, por supuesto. Las columnas que ustedes pongan acá, sí, siempre van a tener aportes propietarios y resultados acumulados, salvo que no tengan resultados acumulados, ¿sí? Pero que esto estaría, digamos, en cero, que es completamente improbable, pero en algún caso se puede dar. Lo que va a ir variando es la cantidad, ¿sí? De columnas y los títulos de cada una de estas columnas, de acuerdo a cuál es la situación de la firma para la que ustedes estén armando este estado, ¿sí? Como les decía, acá puede aparecer prima de emisión, acá puede aparecer reserva estatutaria, puede aparecer otra columna acá, que sea resultados diferidos, ¿sí? Que esa no la nombramos, pero en ella nosotros sabemos que vamos a incluir, por ejemplo, el saldo por revaluación, y esto va a depender de lo que ocurrió en el ejercicio. Si no hubo ninguna decisión, ¿sí? Que afecte el patrimonio neto, salvo el resultado del ejercicio, la única partida que van a tener es esta, ¿sí? Si además hubo un aporte de capital, van a tener acá la fecha, ¿sí? El concepto y los movimientos. Es decir, esto va a ir cambiando, ¿sí? De acuerdo a lo que haya sucedido entre el inicio y el cierre, y esto va a depender justamente también de lo que haya sucedido, ¿sí? Las decisiones que se hayan tomado, ¿sí? Y cómo estaba formado el patrimonio al inicio. ¿Entendió? Está bien. Sí, se entendió. Gracias, profe. Esto es básico, digamos, es un ejemplo básico, vamos a ver ahora otro. Lo importante es que se haya entendido. Profe, Sí, le hago una pregunta. sí. En, en- en su carrera, cuando estaba estudiando también en la universidad, ¿cuándo fue la primera vez que entendió al ver la información de un estado básico? De un estado básico, y la verdad que en Contabilidad 2 nosotros en el taller trabajábamos mucho con esto. Así que en Contabilidad 2 ya ustedes estarían en condiciones de poder interpretar, ¿sí? Poder leer los estados básicos. Por ahí, Bien, entendiendo esta lógica, ¿sí? Lo van a ver más sencillo. Por ahí el estado de flujo efectivo les va a costar un poco más, porque no se trabaja con base de vengado, sino percibido pagado, entonces por ahí cuesta un poco más interpretarlo, ¿sí? Además, si ustedes no conocen la estructura y cómo se arma, por ahí les va a resultar más difícil entenderlo. Pero estaba haciendo patrimonial, resultados y evolución de patrimonio neto, a esta altura, ¿sí? Ustedes van a terminar el año entendiendo de qué forma deben leerlo, ¿sí? bien. Bueno, tenemos un ejercicio más que es muy sencillo, es muy parecido al anterior. Bruno, Sí, ahí lo que yo quería hacer hincapié es para que los chicos tengan en cuenta que cuando ustedes trabajan
las decisiones que tomó la asamblea y las registran, van a tener en el libro diario como fecha de registración la fecha de la asamblea. Sin embargo, cuando tengan que hacer la anticuación de las partidas, tengan en cuenta, sobre todo como les explicaba recién Bruno, las variaciones permutativas dentro del patrimonio neto, que el coeficiente de reexpresión que van a utilizar no va a ser el de la fecha de la registración, sino que tienen que anticuarlo a los saldos iniciales del ejercicio, o sea, el cierre del ejercicio anterior. Digo para que lo tengan en cuenta porque eso es un error bastante común y hizo hincapié Bruno en eso, pero bueno, quería remarcárselos para que lo tengan en cuenta, porque nosotros trabajamos mucho con las fechas del libro diario, pero acá tenemos esta pequeña modificación que tener en cuenta, ¿sí? Perfecto, gracias. Eso les ocurre a ustedes frecuentemente, sobre todo en los parciales se ve que por ahí toman la fecha del asiento y no se fijan en moneda de qué momento está expresado, ¿sí? esa partida. Les decía, ejercicio 10 es muy similar. Fíjense que lo que hacemos nuevamente es, no tenemos el tiempo suficiente, pero les voy a mostrar cómo lo resolvimos, y van a ver que lo que ustedes van a tener que hacer, se lo dejamos como tarea para el hogar, es registrar las decisiones asamblearias, muy similares. Hay una provisión para una ley de director y síndico. Ustedes tienen también que registrar una decisión que implica la constitución de una reserva legal, el pago de dividendos en efectivo, la distribución de dividendos en acciones, o mejor dicho, la capitalización de esas utilidades. Y luego, acá se procede a pagar, ¿sí?, a los dividendos, a los directores, ¿sí?, y se concluyen los trámites que tienen que ver con la emisión de las nuevas acciones. Entonces acá lo que tenemos es cómo queda el patrimonio neto después de todas estas decisiones, es lo mismo que hicimos, y después tenemos todo el trabajo del proceso de reexpresión, ¿sí?, a través de lo que llamamos cédulas de ajuste. Es lo mismo que hicimos acá, que yo les conté, que íbamos reexpresando, pero bueno, acá lo tienen formalizado en papeles de trabajo. ¿Sí? Acá. Entonces, ¿cómo reexpresamos el patrimonio neto? Tomamos la cuenta capital y ajuste de capital. ¿Sí? En este caso, trabajamos con las cuentas acciones en circulación y ajuste de capital, y las agrupamos a las dos. ¿Por qué? Porque el ajuste de la cuenta capital, o de la cuenta acciones en circulación, ustedes saben que deben atribuirlo a esta cuenta, ajuste de capital. Por lo tanto, lo que hicimos acá es indicar el saldo de inicio, el coeficiente de reexpresión, que en este caso le digo que es 2 porque el punta a punta era 2, este era el saldo de inicio. Esto es una capitalización de utilidades, ¿sí? Y como vimos, capitalización se lo pinta acá en amarillo. Esta permutación también tenemos que reexpresarla considerando en qué moneda, en qué poder adquisitivo está expresado esos resultados que estoy capitalizando, que en este caso eran acumulados al inicio, por lo tanto el coeficiente también es 2, y el ajuste de capital el saldo del inicio del ajuste de capital también lo expresamos por el mismo coeficiente, y hacemos el acierto. Luego lo que hicimos es, trabajamos con nuestra cuenta que es prima de emisión, que está dentro de los aportes de los propietarios y las reservas. Entonces agrupamos todas esas partidas, y acá fíjense que reexpresamos la prima de emisión, que era un saldo de inicio, la reserva legal, que era un saldo de inicio de 40.000, y el aumento, ¿sí?, esta constitución de esta reserva de 5.000 pesos, también, como dijimos antes, lo expresamos con coeficiente 2. ¿Por qué? Porque está expresado ese resultado en moneda de poder adquisitivo del cerro del ejercicio anterior. ¿Qué hicimos acá? Tomamos las diferencias también entre el valor ajustado y el valor de origen, que es este ajuste, y lo volcamos en una acción. Obviamente que acá no vamos a atribuir, no vamos a imputar, si es todo el ajuste, los 75.000, a una sola cuenta. La cuenta prima de emisión absorbe su ajuste, ¿sí?, y la cuenta reserva legal absorbe el ajuste que le corresponde. En cuanto a la determinación del ajuste de los resultados no asignados, que es la otra partida que queda, teníamos el saldo de inicio, teníamos acá dice distribución a reserva legal, sería la constitución de la reserva legal, mejor dicho, los 5.000 pesos. Fíjense que acá tiene signo negativo, ¿por qué?
porque disminuyen los resultados no asignados y aumenta la cuenta de reserva legal. Esto tiene que ser consistente con el ajuste, ¿sí?, que yo estoy haciendo acá. Entonces, esto tiene que llevar por coeficiente 2. Y la distribución de dividendos en efectivo la hacemos desde la fecha de la asamblea, que fue en abril del X4, y el coeficiente corrector desde esa fecha hasta el cierre es 1.4. Entonces, esta reexpresión de resultados no asignados, ¿sí?, también la registramos acá debajo como resultados RECPAM o resultados no asignados por 19.000 pesos. ¿Y qué hicimos luego? Nosotros en este enunciado lo que les damos es el resultado del ejercicio antes del RECPAM, ¿sí?, que antes del RECPAM, que es una pérdida de 500.000 pesos, les decimos que el RECPAM del ajuste del activo pasivo de resultados es 800.000. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es reexpresar todas las cuentas de patrimonio neto, que son estas que vimos, y producto de la reexpresión de cada una de ellas, ¿sí?, tienen que mayorizar estos asientos. Si yo mayorizo estos asientos, llego a que el RECPAM, considerando la reexpresión de todas las partidas, que considero no monetarias, es de 404.000. Por lo tanto, si yo al resultado que excluye el RECPAM le sumo el RECPAM, obtengo el resultado final del ejercicio, ¿sí?, que es en este caso una pérdida de 96.000 pesos. Y una vez que hacen esto, ¿sí?, lo que les pedimos es que armen el estado de evolución del patrimonio neto, de la misma forma que lo hicimos recién. Partimos de los saldos de inicio, tenemos la reexpresión para llegar a los saldos al inicio ajustados en moneda de cierre, ¿sí?, y luego lo que ponemos en el cuerpo de este estado es cada una de las decisiones que tomó la asamblea, ¿sí?, que son causa de la variación de ese patrimonio neto. Ya vimos qué pasa con los dividendos en acciones, en efectivo y reserva legal, y la otra causa, ¿sí?, en este caso de la disminución del patrimonio neto, es la pérdida que obtuvo la entidad durante ese ejercicio. Entonces van a ver que en moneda, el patrimonio neto, al inicio, en moneda de cierre era 800.000, pero terminan con un patrimonio neto al cierre de 690.000. Y las causas de esas disminuciones son estas dos. Por un lado, una distribución de dividendos en efectivo, que en pesos de cierre es 14.000 pesos, y un resultado del ejercicio que en moneda de poder adquisitivo de cierre del ejercicio es una pérdida de 96.000 pesos. Entonces ustedes tienen que armar esto y leerlo e interpretarlo. De todos modos, nosotros lo que vamos a hacer es dejarle este archivo donde tienen la solución de cada ejercicio y les vamos a pedir que si ustedes antes de llegar a la solución intenten por sus propios medios resolverlo y luego comparen, ¿sí?, en función de todas las pautas que ya les dimos para trabajar con las soluciones que les vamos a subir al aula virtual. Eso creo que es la mejor forma de aprovechar los ejercicios que están en la guía. ¿Alguna duda? No por ahora. ¿Algún comentario quieren hacer ustedes? María del Carmen. No, Bruno, la observación que habíamos dejado hace un ratito para que la tengan en cuenta, para que cuando van embalados no se olviden de que eso lleva otro coeficiente. Y Acá no, le voy a, de mi parte nada más, no sé. acá le voy a aclarar esto No, sí o no. porque si no va a quedar que son pasivos y no. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado hoy. Nos vemos la próxima. Chao. Chao chicos, nos vemos. Hasta mañana. Adiós. Chao. Chao. Chao, hasta luego.